Bienvenidos a Tok Tok. Hoy nos sumergiremos en un oscuro capítulo de la historia, la cárcel medieval y las aterradoras formas de tortura que se utilizaban en esos oscurecidos muros. Así que asegúrense de quedar hasta el final, porque lo que van a escuchar podría cambiar la forma en que ven la historia. Imaginemos una fortaleza imponente, con muros de piedra fría y altas torres. Dentro de esas murallas, los prisioneros esperan un destino incierto. La cárcel medieval no era solo un lugar de reclusión, era un verdadero símbolo de poder y control. Los encarcelados no solo eran criminales, a menudo eran también personas de diferentes clases sociales que se oponían a las autoridades. Los métodos de encarcelamiento variaban, pero todos compartían una cruel característica en común: el sufrimiento. Las celdas eran lugares sombríos, mal ventilados y a menudo llenos de enfermedades. Los prisioneros pasaban días, semanas o incluso años en condiciones inhumanas, sufriendo tanto físicamente como psicológicamente. Una de las formas más escalofriantes de tortura era el uso del cepo. Este dispositivo, que inmovilizaba las extremidades, era diseñado para infligir dolor y humillación pública. Los prisioneros perdían toda dignidad mientras eran expuestos a la burla de la multitud. Pero el cepo era solo la punta del iceberg en un arsenal de torturas que aterrorizaban a los desafortunados que caían en manos de la justicia medieval. El tormento de la cuestión o interrogatorio es otro tratamiento que se considera emblemático de esta época. Las acusaciones de herejía y traición se castigaban con un interrogatorio brutal, donde se buscaba la confesión a través del dolor. A menudo, los torturadores utilizaban instrumentos como las tenazas ardientes, que dejaban marcas imborrables, así como un sufrimiento indescriptible. El garrote vil, otro instrumento infame, representaba la culminación de este horror. Este dispositivo tenía el propósito de ejecutar a prisioneros, de manera que se asegurara una muerte lenta e insidiosa. En muchas ocasiones el garrote se usaba como método de dolor y sufrimiento, dejando que la agonía fuera un espectáculo para los curiosos. La cárcel medieval no solo era un lugar de castigo físico, también representaba un sistema en el que las intrigas y las luchas de poder desempeñaban un papel fundamental. Los prisioneros podían ser objeto de chantajes y maniobras políticas. Algunos incluso lograban comprar su libertad, mientras que otros se encontraban atrapados en un juego que no podían controlar. Pero también existían formas menos visibles de torturas psicológicas. El aislamiento en celdas oscuras y solitarias podía afectar gravemente la salud mental de los prisioneros. Esta separación del mundo exterior provocaba alucinaciones y desesperación. La mente quebrantada era a menudo un destino tan horrible como el cuerpo torturado. Otro aspecto sorprendente de las cárceles medievales era cómo la fama de una prisión podía influir en la percepción del pueblo sobre la justicia. Las mazmorras, que eran conocidas por su crueldad, se convertían en leyendas, propagando historias de horror que resonaban en cada rincón de la sociedad. Las reinas y reyes, al ver lo efectivas que eran esas cárceles en mantener el orden público, autorizaron el uso indiscriminado de la tortura. Esto generó un ciclo de miedo que mantenía a los ciudadanos en un estado constante de obediencia. Las cárceles medievales eran, en esencia, herramientas de sujeción de la libertad humana. Por supuesto, había razas y clases sociales que eran tratadas de forma diferente. Los nobles, por ejemplo, podían evadir las torturas severas y recibir castigos más suaves. Sin embargo, los plebeyos no contaban con tal suerte y a menudo enfrentaban el peso del sistema de forma brutal e inquebrantable. Al hablar de la cárcel medieval, es imposible omitir el impacto de la religión en la condena de los prisioneros. La Inquisición, por ejemplo, empleaba la tortura como un medio para forzar la confesión de aquellos acusados de herejía. La fe se tornaba un arma en manos de la autoridad para generar miedo y control sobre la sociedad. A menudo olvidamos que, detrás de cada prisión, hay historias de sufrimiento humano. Las cárceles medievales eran el reflejo de una sociedad que valoraba el poder sobre la compasión. Así, la historia de la tortura se convierte en una lección sobre la naturaleza del ser humano y la brutalidad de ese sistema judicial. No obstante, con el paso de los años, la opinión pública comenzó a cuestionar estas prácticas. Movimientos de pensamiento y reformas legales comenzaron a delinear un cambio. Las ideas de justicia y derechos humanos empezaron a tomar fuerza, reivindicando la dignidad de cada individuo
incluso aquellos que erraban. Las torturas y el abuso de poder en las cárceles medievales empezaron a ser vistas con desdén, sentando las bases para un sistema más humanizado. A medida que las sociedades avanzaban, la idea de una prisión como un lugar de rehabilitación ganó terreno. Aunque el camino fue largo y lleno de resistencia, el legado oscuro de las cárceles medievales se convirtió en un recordatorio de lo que no debe suceder en un sistema de justicia justo. Las historias de tortura y sufrimiento han dejado cicatrices en la memoria colectiva, guiando a las generaciones actuales hacia una mayor empatía y compasión. En conclusión, la cárcel medieval y sus métodos de tortura no son solo vestigios de un pasado olvidado. Son lecciones de historia que subrayan la capacidad humana tanto para la crueldad como para la compasión. Cada relato de sufrimiento y resistencia resuena en la actualidad y nos invita a reflexionar sobre el valor de la justicia y la dignidad. Si te ha gustado este video sobre las cárceles medievales y quieres aprender más acerca de historia y sus oscuros matices, no olvides darle like y suscribirte a Tok Tok. También nos gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué otros temas históricos te gustarían que cubriéramos? Deja tu comentario abajo y súmate a nuestra comunidad en este fascinante viaje por la historia. Hasta la próxima.